Buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio más de Escuchamos para Comprender. Un espacio donde dialogamos de situaciones que pasamos todos los días, pero que muchas veces estas pasan desapercibidas. Me presento, mi nombre es Silvia Rodríguez, acá mi acompañante Juan Jordan, quien también dirigirá este espacio donde hablaremos el día de hoy sobre la empatía y la escucha activa. Gracias, compañera. Es cierto, muchas situaciones en nuestra realidad pasan desapercibidas, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que enfocarnos en las problemáticas que surgen frente a estos dos puntos muy importantes, estas habilidades que cada persona necesita tener presente en su vida, que es la escucha activa y la empatía. El día de hoy nos acompañan muchos expertos referente al tema. He invitado a Adán, Rubí, Roberto y Anderson, que vamos a hablar sobre el tema que se tiene planteado para el día de hoy. En este caso, teniendo en cuenta por iniciativa una pregunta, en donde la pregunta va para todos ustedes y va de la siguiente forma: ¿cuántas veces hemos sentido que nos han oído, pero en el fondo no nos han escuchado? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender eso? ¿Cómo podemos nosotros explicar aquella pregunta? Porque de ahí vamos a partir el día de hoy. Ya. Para contestar su pregunta, primeramente, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar acá. En este caso, en esta ocasión, vamos a utilizar un poco la imaginación. ¿Ya? Vamos a imaginarnos un caso. Primero nos vamos a poner en el lugar de un docente, ¿ya? Que está realizando su clase. Entonces, vemos o observamos a un estudiante que ingresa y le notamos pues cansado, distraído durante la sesión y poco participativo, y donde también observamos que todos sus compañeros o los demás de sus compañeros sienten que a él no le importa la clase. Claro, y el profesor piensa a veces que simplemente no quiere esforzarse. Sin embargo, nadie pregunta el por qué está así, por qué de esa situación, el por qué se presenta así desanimado en clase. Simplemente a veces juzgamos sin pensar o ver lo que está sucediendo con ese alumno. Buenos días con todos. De nuevo, gracias por la invitación a este espacio que nos brindan ustedes. Como ya lo dice Roberto, nosotros a veces juzgamos sin tan siquiera conocer, sin tan siquiera ponerse en lugar de esa persona. Solo nos encargamos de mirar y juzgar, mas no sabemos qué hay detrás de ellos, ¿no? Qué problemas traen esos alumnos detrás de ellos. Pueden abarcar muchos problemas, los familiares, económicos, emocionales. Nosotros no nos ponemos en su lugar de esa persona. Es verdad, ¿no? Ahí es donde nacen la mayoría de los conflictos, y más en los seres humanos, lo que es cuando a veces nosotros solamente suponemos, más no nos ponemos a comprender de los demás. Claro, interesante el escenario que planteó Rubí, ¿no? Como el estudiante llegó y inmediatamente sus compañeros juzgaron antes de preguntar por lo que estaba pasando. Es ahí donde yo les planteo la siguiente pregunta: ¿qué emociones creen que estaba sintiendo ese estudiante frente a esa situación? Ya. El estudiante, como todos lo imaginamos, ¿no? Sentado allí, percibiendo las miradas de sus compañeros que los juzgan antes de saber ellos de cómo o en qué situación él está pasando. Entonces, él sentiría frustración, ¿no? En frustración de por qué le juzgan antes de saber lo que le está sucediendo a él. Pero también sentiría tristeza, porque prácticamente primero ven sus errores y no sus dificultades, y eso es lo que pasa quizás en esta realidad. Primero vemos los errores y nos preguntamos qué es lo que está pasando o qué está pasando él para que sienta esa emoción. También se podría decir que él se siente solo, ¿no? La emoción de la soledad, a pesar de sentirse rodeado de los compañeros, del docente, día a día, se siente solo. ¿Por qué? Porque nosotros no le prestamos atención y lo dejamos ahí nomás que venga y se siente solo ahí atrás, no le preguntamos.
ni solo nos encargamos de juzgar, se sentiría muy solo, ¿verdad? Sí, la verdad, y muchas veces también nosotros no sabemos que cada persona tiene sus propios problemas, ya sea dentro de casa, familiares, económicos o como sea. Entonces, nosotros no sabemos comprenderlos a ellos y no podemos llegar a fondo en los problemas de ellos. Entonces, sería más adecuado el poder comprender o analizar más a fondo cómo se sienten las demás personas. Muy bien, gracias. Es cierto, ¿verdad? Toda persona, como seres humanos, sentimos emociones. Y en situaciones así es donde más una persona las puede sentir, ya que necesita de un apoyo, necesita de ese consejo que le puede ayudar a esa persona a cambiar ese pensamiento, esas emociones que está sintiendo en dicho momento, ¿verdad? Entonces, le puede ayudar a ver, tener una perspectiva diferente a los problemas que está sucediendo en su vida. Entonces, frente a esto, les quiero plantear la siguiente pregunta. Ahora imaginemos que uno de sus compañeros se acerca y le hace la siguiente pregunta. Le dice, ¿te encuentras bien? Te he notado mal, te he notado un poco mal en estos últimos días. Entonces, con esa pregunta, ¿qué cambiaría? Mira, Juancito, es increíble la pregunta que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque da la vuelta totalmente a la situación que nosotros estamos planteando, porque el estudiante, al sentirse pues como presionado por lo que sus demás compañeros le juzgan y no sentirse comprendido, y al ver que su compañero se acerca y le dice, no, te encuentras bien, entonces esa simple pregunta le muestra interés. O sea, esa simple pregunta demuestra interés genuino por parte de su compañero y él se va a sentir tipo comprendido, escuchado. Y al sentirse comprendido y escuchado se va a sentir bien y se va a sentir liberado de esa situación. Claro, y ahí va un punto importante, que debemos escucharnos activamente. ¿Qué significa esto? Que tomar atención sin interrumpirlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando él empieza a contarte algo o decirte o querer soltarse, expresar sus emociones, ¿qué hacemos nosotros? Primeramente es interrumpir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él, en vez de quizás soltarse más, se va a frustrar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Hay que escuchar activamente para que veamos cómo es, ¿no es cierto? Veamos cómo se siente, porque en realidad si nosotros interrumpimos cualquier cosa, hasta en el hogar están hablando y tú interrumpes, ¿qué pasa? Todo se pierde, esa comunicación prácticamente se va al tacho de la basura. Claro, estoy de acuerdo también con Roberto. Y si a veces nosotros al escucharlo, nosotros damos respuestas rápidas, ¿no? Unos consejos rápidos, porque nos cuentan situaciones, ya nosotros supuestamente lo comparamos con otras situaciones, nosotros a veces, ¿no? Nos comparamos con otras situaciones y decimos, no, yo voy a hacer esto, yo estoy haciendo esto, pero más no sabemos cuáles son las emociones de esa persona. Y a veces es tan solo necesario que no escuchar, ¿no? Es necesario solo escuchar a esa persona que se suelte y nosotros escuchar. Es muy necesario también escuchar y quizás no dar un consejo, no decir esto es así o tú eres débil y tantas cosas. No, tan solo escuchar es muy necesario en estos casos. Adán tiene toda la razón, ¿no? Lo que es escuchar es muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema y no sabemos con quién desfogar? Nosotros mismos nos trabamos en ese problema. Y entonces, ¿qué pasa? Lo comparamos con qué pasa cuando nos sentimos escuchados. Nos vamos a sentir más valorados, más acompañados, un poco más tangibles en lo que es la soledad. Vamos a sentir que tenemos un apoyo moral de otros amigos o compañeros, lo que sea. Claro, interesante lo que vienen mencionando, planteando por Juan. ¿Qué pasaría si un compañero de ese estudiante le pregunta, ¿no? Cambiaría totalmente la situación. Y es ahí donde entra lo que es la escucha activa, para que este estudiante entonces ya no se sienta juzgado entonces frente a esta situación. Es por eso que actualmente pasamos un problema, que nosotros juzgamos y no indagamos qué es lo que está pasando a esta persona. Entonces yo les pregunto, ¿cuál creen que es el principal problema de la comunicación actualmente? Ya, a ver.
el resultado, ¿no? O sea, las consecuencias de nosotros no actuar a tiempo o no ver lo que está pasando ante nosotros trae ciertas consecuencias, ¿no? Y entonces, ¿cuál vendría a ser acá el problema de que este estudiante, ¿no? De la situación de este estudiante? Poniéndonos un poco en el lugar del docente vendría a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque el docente tiene más estudiantes, entonces como que a veces le pasa desapercibido a algunas situaciones. Bien, acá también, ¿qué puede, ¿no es cierto? ¿Cuál es este problema de la comunicación? Sacar conclusiones apresuradas. ¿Por qué? Porque tú al momento de sacar una conclusión apresurada, quizás de lo que está pasando el alumno, ¿qué conlleva eso, no es cierto? Hasta malas interpretaciones por parte de los demás que nos rodean. Entonces, eso también puede causar prejuicios, no son psicológicos prácticamente del estudiante, que quizás te está sintiendo mal. También podríamos decir que nosotros sacamos conclusiones apresuradas. Como lo menciona Roberto, tenemos la necesidad de responder antes de comprender. O sea, nosotros nos ponemos en lugar de esa persona. Miren, nosotros a veces tan solo escuchamos y, como ya les vine mencionando, damos una solución, ahí nomás, ¿no? Sin saber siquiera cuál es la situación. En vez de nosotros escuchar, como ya lo mencioné anteriormente, escuchar y escuchar. Y quizás si es que nosotros no le podemos brindar esa ayuda, buscar una ayuda como el docente, o quizás con un profesional, como es un psicólogo. Buscar una solución. No solo darles conceptos, nosotros creerse en ese momento los psicólogos, los profesionales, sino buscar una ayuda más exterior si es que nosotros no podemos ayudar, ¿no? Y entonces creo que ese sería uno también de los problemas por qué se llega a eso. Un problema más común también que siempre vemos en todos los casos es que nosotros queremos ser escuchados, pero no escuchamos primero. Entonces, ¿qué basa en eso? Que para nosotros ser escuchados tenemos que escuchar a los demás, comprenderlos, saber cuáles son sus problemas, para que nosotros también podamos compartir nuestros problemas y ellos nos puedan escuchar y ayudarnos de esa manera, ¿no? Muy bien, gracias. Cierto, ¿verdad? La comunicación es lo esencial en este caso, porque si ello falla, vendría fallando las situaciones que nosotros tratemos de controlar o tratemos de abarcar para poder ya sea ayudar a alguien o bien sea en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, frente a esto, yo les pregunto, ¿qué soluciones o cómo podríamos hacer para mejorar esa comunicación en nosotros como personas? Mira, esta va a ser una situación muy delicada, muy frágil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no escuchamos sin interrumpir, es que se pierde ahí la confianza, y aparte de que se pierde la confianza, se pierde la oportunidad de ayudar a esa persona. Entonces, una de las mejoras que podríamos hacer es saber escuchar, saber quedarse callados para que la otra persona se sienta en una situación o un lugar muy seguro, que él sienta que de verdad le están comprendiendo. Claro, y aquí hay otro punto también, ¿en qué se basa? Hacer preguntas antes de juzgar. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros tenemos que hacer una pregunta del por qué se siente así, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Pero prácticamente la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Juzgamos primeramente y después hacemos la pregunta. Entonces, no puede conllevar quizás esto a una solución. Claro, también podríamos decir que tendríamos nosotros la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Como ya lo vienen mencionando, no solo juzgar, sino también saber reconocer cómo se siente esa persona, por qué se siente así. Y entonces, después de saber reconocer las emociones, nosotros actuar ya. No solo juzgar, actuar, saber las emociones que siente. Como ya lo mencionó también Rubí, saber escuchar, no juzgar y hacer preguntas también. Y algo más importante también, que siempre tenemos que apoyar a los demás, pero actuando de la manera más respetuosa y con la empatía. ¿Qué se basa en esto? Que tenemos que ponernos en el lugar de los demás, ponerlos en los zapatos, en sus problemas, para así poder reconocerlos y poder apoyarlos. Claro,
Entonces, para reflexionar, yo puedo llegar a la conclusión de que escuchar es mucho más que permanecer en silencio. Escuchar vendría a ser tratar de entender a la otra persona, donde vamos a utilizar esta habilidad social que es la empatía y también la escucha activa. ¿Para qué? Para que podamos tal vez poder darle una solución o ayudarla a esa persona. ¿Tú qué opinas, Juan? Cierto, es muy cierto. La escucha activa y la empatía, en pocas palabras, necesitan ir de la mano una de la otra, ¿verdad? Porque una se apoya en la otra y una se genera gracias a la otra. Si tú eres empático, por ende, vas a tener esa escucha activa gracias a la empatía. Entonces, en el fondo también eso sería un acto de respeto y sobre todo con ese acto tú vas a generar que esa persona entre en confianza contigo, o sea, vas a tener esa consideración que la persona necesita para entrar en esa confianza y sobre todo eso genere un acto de ayuda frente a esa persona, frente a ese problema, ¿verdad? Entonces sería una reflexión muy importante tener en cuenta. ¿Qué opinas? Ya. Yo diría que a cada uno de los que nos están viendo a través pues, de este canal pongan en práctica cada uno de los puntos muy importantes que nosotros hemos tomado. Que cada uno de estos puntos les ayuden a ellos que en sus círculos familiar, social o de los que los rodean sepan escuchar, sepan entender a esa persona y que ese acto tan pequeñito que ellos realizan va a cambiar la vida de sus amigos o de sus familiares. Que sean una persona empática, que sigan, apoyen a los que les rodean. Claro, y recuerden que la empatía es mirar más allá de las apariencias. También esto podríamos decir que la escucha activa fortalece las relaciones, ¿no? Más no crea conflictos. Porque aplicando la escucha activa, saber escuchar, vamos a entender. En cambio, si no sabemos escuchar, solo juzgamos y luego generamos conflictos, ya generamos enemigos y todo eso. En cambio, aplicando, como ya lo menciona también Juan, la escucha activa y la empatía vienen entrelazados, ¿sabes? Los que trabajan juntos, para así también saber anticipar los problemas antes de los estudiantes, o de los amigos, hermanos, familia, antes que puedan suceder otras situaciones, ¿no? Porque esto lleva al estrés, a la ansiedad, lo cual quizás hasta muchas veces hemos visto, le lleva hasta el borde del suicidio, ¿no? Y ya para finalizar con todo esto, podemos decir que para seguir todos estos pasos, como comprender antes de juzgar, ser empáticos, escuchar a los demás, siguiendo todos estos pasos vamos a tener una convivencia más humana, algo que vamos a tener un respaldo, ya sea de nuestros amigos, compañeros o de cualquier persona, ¿no? Cuando la otra persona nos sabe escuchar, cuando nosotros también podemos escuchar y ser empáticos entre todos. Muy bien. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, a los que vean este canal. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Escuchamos para Comprender. Y termino diciéndoles lo siguiente. Escuchar puede tomar segundos, pero comprender puede salvar una vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por por permitirnos estar acá.